Gracias. Para iniciar, les tenemos algo breve, que es una definición de lo que es el voto en el extranjero. El voto en el extranjero se entiende como un proceso de votación celebrado en el territorio de un país foráneo, destinado a los ciudadanos que viven en su origen. ¿Qué quiere decir esto? Eso quiere decir que el voto en el extranjero es el voto que realizan los ciudadanos de residentes en un país extranjero para poder elegir sus autoridades locales en el país de origen natal. Siguiente diapositiva, por favor. En el caso de Guatemala, como parte de las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, el decreto 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente, en el artículo 12 se instituyó el derecho al voto en el extranjero a los ciudadanos guatemaltecos para elegir presidente y vicepresidente. Esto surge derivado de varias reuniones que se tuvieron con comunidades y con líderes migrantes, quienes manifestaron su interés en querer participar en las elecciones de Guatemala. Por esta razón, el Pleno de Magistrados toma la decisión de implementar el voto en el extranjero. Siguiente diapositiva. Posteriormente de la implementación del voto en el extranjero, la misma ley establece que el Tribunal Supremo Electoral deberá crear el reglamento específico que regule todo lo relativo al voto en el extranjero. En este caso, el Tribunal Supremo Electoral, para garantizar el derecho de los ciudadanos guatemaltecos en el extranjero, emitió un reglamento específico que regula todo lo relativo a su implementación. Este reglamento está contenido en el acuerdo número 274/2016 del Tribunal Supremo Electoral. En este reglamento nosotros podemos encontrar todo lo relativo a la actividad del voto. ¿Qué quiere decir esto? Podemos encontrar lo que es cómo se va a conformar el padrón electoral de voto en el extranjero, los requisitos que se necesitan para poder empadronarse, actualizar su residencia. Tenemos también los mecanismos para empadronarse o para actualizar su residencia. También podemos encontrar las modalidades que pueden definirse para la votación en el extranjero. Y así podemos encontrar muchas cosas respecto al voto en el extranjero. Siguiente diapositiva, por favor. En esta imagen ustedes pueden ver el acuerdo del que yo les estaba mencionando, que es el 274, que le da vida al reglamento del voto en el extranjero. Siguiente diapositiva, por favor. Derivado de la experiencia que se obtuvo en el 2019, nosotros pudimos observar tanto los magistrados como la unidad especializada sobre voto en el extranjero la necesidad de modificar determinados artículos de la ley. Dentro de las modificaciones que se han realizado hasta el día de hoy, tenemos la modificación al artículo 7 del reglamento. Esto se deriva de la necesidad de nosotros poder acercar al ciudadano guatemalteco los servicios de empadronamiento y actualización de datos. ¿Por qué? Porque actualmente, si le damos lectura al artículo 7, el artículo 7 únicamente nos permite realizar el empadronamiento y la actualización de manera presencial únicamente en las instalaciones de los consulados. ¿Qué pasaba? El problema que se presentaba era los consulados a muchos ciudadanos guatemaltecos les quedan demasiado lejos. Ellos tienen que viajar para poder llegar y actualizar sus datos. Entonces, nosotros pensando en poder acercar, tal como se hace aquí en Guatemala, los ciudadanos pueden empadronarse en un centro comercial, pueden acudir a una delegación o subdelegación, nosotros el objetivo era tratar de acercarles a ellos ese centro de empadronamiento y de actualización. Por esa razón, este año se realiza esta modificación a ese artículo, el que anteriormente establecía lo siguiente.
El artículo 7 establece los mecanismos para inscripción de ciudadanos, teniendo como los mecanismos los siguientes. Presencialmente, las oficinas de registro de ciudadanos habilitadas para el efecto en Guatemala, vía Internet, ingresando al sitio web del Tribunal Supremo Electoral, y la última era presencialmente al obtener su documento de identificación en los consulados de Guatemala. Es ahí donde yo les comentaba la limitación que teníamos nosotros para poder brindar este servicio. Con la modificación, el artículo queda de la siguiente manera. Literal A, presencialmente las oficinas de registro de ciudadanos habilitadas para el efecto de Guatemala, esta literal no cambió. Literal B, vía Internet, ingresando al sitio web autorizado por el Tribunal Supremo Electoral, debiendo seguir los pasos que en el mismo se señalan. Acá empieza el cambio en la literal C, presencialmente en los puestos de empadronamiento del registro de ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral instale en los consulados guatemaltecos, y la literal D, presencialmente en los puestos de empadronamiento que el registro de ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral instale en los lugares ubicados fuera de los consulados guatemaltecos con previa coordinación del Ministerio de Relaciones Exteriores de acuerdo a los procedimientos establecidos para el efecto. Esta literal es la que ahora nos permite a nosotros poder dirigirnos a los Estados Unidos de América, hablando de este país, y poder tramitar las autorizaciones o permisos, por ejemplo, en un pollo campero, o en un centro comercial, o en un mall, como se llama, y poder instalar un centro de empadronamiento y actualización, lo cual nos acerca un poco más a los requerimientos de los ciudadanos guatemaltecos, y de esta manera nosotros poder aumentar la participación ciudadana de los guatemaltecos. Siguiente diapositiva, por favor. Tal como decía, acá ustedes pueden leer cómo actualmente quedó establecido el artículo 7, tal como se los mencionaba, ¿verdad? Que ahora las literales C y D fueron las que cambiaron. Ya podemos nosotros acercarnos, ya podemos darles mayor apoyo en cuanto a la actualización y al empadronamiento de los ciudadanos guatemaltecos. Siguiente diapositiva, por favor. Ustedes pueden visualizar, este es el acuerdo del Tribunal Supremo Electoral, el actual Pleno de Magistrados, aprueba la modificar el artículo 7 del reglamento de voto. Es el acuerdo número 244-2021. Hasta el momento es el único artículo que tenemos modificado. Se está en el análisis de modificar varios artículos para poder prestar mejor servicio y poder garantizar el voto en el extranjero. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a platicar un poco respecto a la unidad especializada sobre voto en el extranjero. Derivado de la implementación del voto en el extranjero, se crea la unidad especializada sobre voto en el extranjero. Esta unidad fue creada con la finalidad que ella se encargue de todo lo relacionado al voto en el extranjero, siempre en coordinación con las diferentes dependencias del Tribunal Supremo Electoral. Tal como les decía, con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 12 de la Ley Electoral de Partidos Políticos, el Pleno de Magistrados, a través del Acuerdo 391-2018, crea e implementa en el mes de noviembre del 2000. Crea la unidad especializada sobre voto en el extranjero, quien será responsable
de realizar todas las actividades necesarias para el efectivo voto en el extranjero. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Disculpen, estamos teniendo fallas técnicas. Me voy a ausentar un minuto, solamente los vamos a solucionar. Listo, muchas Encender su micrófono, María René. Listo, no sé si ahora sí me escuchan bien, es que estábamos escuchando duplicado el audio, no sé si ahora sí ya está bien. Sí, está bien, dele. Bueno, gracias. Bueno, continuando con la presentación, mil disculpas. Tal como les decía, a través del acuerdo número 391-2018, el Pleno de Magistrados implementa la unidad especializada sobre voto en el extranjero en el mes de noviembre del 2018. Como ustedes pueden darse cuenta, en el 2018, noviembre, se implementa la unidad y en el 2019 son las elecciones. Realmente tuvimos como que el tiempo muy corto para nosotros poder organizar y llevar a cabo una elección en el extranjero. La unidad especializada, tal como se los estaba diciendo, es la responsable de todas las actividades y de coordinar con las diferentes dependencias del Tribunal Supremo Electoral las actividades para realizar el voto en el extranjero, actividades de voto, actividades de promoción y divulgación, actividades de empadronamiento y actualización de residencia electoral. Derivado de la experiencia que obtuvimos en el 2019, se hizo un análisis respecto de la unidad, de las funciones, de los puestos que se tenían, de las personas que se tenían, y se llega se toma la decisión que se debe de realizar una reestructuración en la unidad especializada. ¿Esto por qué? Porque anteriormente la unidad especializada, dentro de sus funciones principales, por así decirlo, estaban funciones de carácter informático. ¿Por qué? Porque teníamos la idea en el 2018, cuando se implementa la unidad, que el voto en el exterior iba a hacer con una modalidad electrónica a distancia, por lo que en ese entonces se crea la unidad con la finalidad de desarrollar sistemas informáticos, aplicaciones para un voto electrónico. Es por esa razón que se decide reestructurar la unidad para que ahora se tengan dos áreas completamente diferentes a como inicialmente se creó, las cuales es un área de asuntos internacionales y un área de análisis y asesoría. Esto se deriva, tal como se los estoy diciendo, de la experiencia adquirida en el 2019, porque nos dimos cuenta que la unidad de voto en el extranjero no únicamente podía funcionar con personal informático y dirigidos directamente a una modalidad electrónica a distancia o electrónica, porque en el caso del 2019 se toma la decisión que sea una modalidad presencial, una réplica de lo que se hace aquí en Guatemala. Entonces, ahí nos vimos un poco atados de manos porque la mayoría del personal eran ingenieros en sistemas y en ese momento, para poder desarrollar nosotros esa modalidad, necesitábamos de personal más técnico operativo, lo cual ahora con esta reestructuración ya lo tenemos.
La reestructuración fue aprobada este año a través del Acuerdo 201-2021. Siguiente diapositiva, por favor. Acá tenemos cómo está funcionando actualmente la unidad. La unidad actualmente está funcionando, tal como se lo decía, con personal y plazas nuevas. Por ejemplo, tenemos ahora lo que se denomina un jefe 3, que es un jefe de asuntos internacionales. Tenemos el jefe 3 también, que es el jefe del área de análisis y de asesoría y análisis comparado. Esta área básicamente está conformada por 3 asesores. Son 3 abogados. Uno se va a encargar del área legal, otro se va a encargar de los estudios e investigaciones de derecho comparado en cuanto a las votaciones, en cuanto al derecho de voto en otros países, y el otro es el que se va a encargar de los estudios sociopolíticos. ¿Qué quiere decir esto? En esta área nosotros vamos a analizar el perfil del ciudadano guatemalteco, los cambios que ellos sufren. ¿Por qué? Porque de esa manera es como nosotros vamos a tomar una idea de cómo y a dónde dirigir tanto las campañas, la promoción, la divulgación y hasta el mismo voto. Porque esto nos sirve a nosotros para poder establecer y decir, bueno, en el extranjero sí podemos nosotros implementar un voto electrónico. ¿Por qué? Porque el perfil de ciudadanos nos permite y se está manifestando en que ellos pueden contar o pueden entender lo que es una aplicación. Ellos pueden utilizar una aplicación, ellos pueden utilizar un servicio vía internet. Para eso es que se creó esta área, lo que nos faltó en el 2019. También tenemos el área de asuntos internacionales. El área de asuntos internacionales, ellos son los encargados de la logística, de las autorizaciones, permisos, de proyectos, pero más que todos enfocados en el exterior. Esta área de asuntos internacionales es bien importante y es un pilar fundamental de nuestra unidad, porque gracias a esta unidad nosotros podemos darnos a conocer en el exterior, poder venir y acercarnos a los ciudadanos guatemaltecos y poderles manifestar de una u otra forma las actividades, tratar de motivarlos a la participación, porque de la experiencia que nosotros tuvimos puedo comentarles que cuando nosotros les hablamos a ellos y les decimos, por favor, infórmense, miren, nosotros podemos llevar determinados servicios, nosotros podemos vía correo electrónico, vía sitio web, de cualquier otra manera nosotros podemos comunicarnos. Ellos nos manifiestan que no les interesa porque nunca hubo un acercamiento para el 2019. No hicimos esa conexión que estamos tratando de hacer ahorita para poder convencer y poder motivarlos a ellos a participar. Ahora, con esta nueva área de asuntos internacionales, eso es lo que estamos haciendo. Estamos fortaleciendo esa relación, estamos fortaleciendo ese acercamiento tanto con las comunidades migrantes como con las autoridades locales y federales. ¿Por qué? Porque para nosotros poder implementar un voto o poder implementar cualquier servicio en el extranjero necesitamos determinados permisos o autorizaciones de las autoridades locales. No únicamente llegar y poner ahí el centro de empadronamiento o vamos a poner un centro de votación. Entonces, todo eso con el tiempo que tenemos, gracias a esta área de asuntos internacionales, es lo que estamos realizando. También dentro del área de asuntos internacionales está contemplado el Contact Center. ¿Qué es el Contact Center? Este Contact Center es un servicio de atención al migrante, ya sea por llamadas, por mensajes de texto, por correo electrónico, por chat. Este Contact Center recibe solicitudes, recibe consultas, recibe todo tipo de requerimientos de los ciudadanos residentes en el extranjero. En el 2019 nosotros contamos con un call center que así fue como se le denominó, pero este call center fue temporal. Únicamente se contrató en el año electoral, que fue en el 2019. Este contact center en el 2019 nos ayudó
o nos apoyó en cuanto a la integración de las juntas receptoras de votos. Nos apoyó para brindarles la información de, por ejemplo, horarios, de dónde va a ser el día de las votaciones, los lugares. Todo este tipo de información es la que maneja actualmente el Contact Center, que ahora lo tenemos en la unidad de manera permanente. El Contact Center está dirigido por un coordinador, que él es un ingeniero en sistemas, especialista en sistemas, porque en este caso sí necesitamos de un especialista o técnico relacionado a todo lo de telecomunicaciones, páginas de internet, etcétera. También la unidad también cuenta ahora con 2 asistentes, un asistente directamente de la jefatura y un asistente el cual nos va a apoyar y a colaborar a todas las demás unidades. Siguiente diapositiva, por favor. Miren, anteriormente les estaba comentando lo de la reestructuración. La reestructuración, tenemos plazas que aún pues están vacantes, ¿verdad? Todavía no están funcionando como tal. El personal con el que la unidad cuenta hoy por hoy es el siguiente. Tenemos la jefatura de la unidad, el jefe del área de asuntos internacionales, un asesor jurídico, tenemos 2 asistentes, una secretaria, 2 analistas, un técnico y un coordinador. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva. Ahorita les voy a hablar un poco de las funciones que tiene cada persona acá de la unidad, la jefatura. La jefatura es la encargada de elaborar los diagnósticos y análisis para proponer al Pleno de Magistrados las modalidades y procedimientos para la implementación del voto. ¿Qué quiere decir esto? La unidad realiza un plan o un proyecto de investigación y análisis jurídico y social en el cual nosotros vamos a poder establecer y proponerle al Pleno, dependiendo, ¿verdad? Dependiendo de la experiencia adquirida, dependiendo de nuestra investigación, cuál sería la modalidad más conveniente para implementar en el extranjero. Este proyecto se presenta al Pleno de Magistrados, ellos lo analizan y posteriormente es el Pleno de Magistrados el que toma la decisión y define qué modalidad es la que se va a implementar en el extranjero. Otra de sus funciones también consiste en coordinar, organizar y supervisar los distintos procesos de inscripción o actualización de los ciudadanos electorales, de acuerdo con la normativa vigente y las disposiciones de la institución. Esto actualmente, anteriormente en el 2019, sí estuvo a cargo y bajo estricta responsabilidad de la unidad. Por las funciones que teníamos y por el personal que teníamos, fue la unidad la encargada del empadronamiento y de la actualización. Se recibían las solicitudes vía internet y se trasladaban a DICEP y a informática. Actualmente esto ya no nos corresponde a nosotros. Nosotros únicamente vamos a coordinar los mecanismos que se van a utilizar para este empadronamiento y actualización, pero es responsabilidad de DICEP y de informática realizar todo este tipo de mecanismos. Nosotros únicamente es una coordinación nada más y pasamos también las dudas o sugerencias que tenemos de los ciudadanos a través del Contact Center. Otra de sus funciones es coordinar el desarrollo de las campañas de información y llamamiento a la inscripción y actualización de datos, así como del voto de los guatemaltecos residentes en el extranjero. Las campañas de promoción y divulgación sí son responsabilidad de la unidad especializada sobre voto en el extranjero. En el área de asuntos internacionales tenemos un coordinador que va a ser el encargado de realizar y de proyectar este tipo de campañas. La unidad especializada realiza estudios respecto a de qué manera nosotros podemos llegar y llamar la atención del ciudadano. Hemos tenido diversas reuniones con empresas de publicidad en las que nos han hecho ver que dentro de la manera en que nosotros podemos llamar la atención del ciudadano es llegarles con una campaña de sentimiento, con una campaña de emoción. Por ejemplo, poderles decir, yo soy guatemalteco y por eso voto.
o dentro de la línea de diseño también nos han comentado que podemos nosotros poner los paisajes de Guatemala, poner, por ejemplo, todas las artesanías que en Guatemala tenemos, tratar de llegar de manera emotiva a ellos. La comida también nos han dicho que es un gran factor que nos podría ayudar. Por ejemplo, recordarles de un Tortrix, recordarles de determinado alimento que ellos consumían cuando estaban acá. Pero sí, les puedo decir que es algo bien complicado porque no es tan fácil llegar a ellos. Aparte que ellos se fueron porque acá ellos nos dicen, en Guatemala no tuvimos el apoyo, no tuvimos las oportunidades de poder salir adelante. Entonces nosotros, ¿por qué vamos nosotros ahora a votar? Entonces, todas esas estrategias las tenemos que analizar y nosotros poder después hacer la publicidad para que ellos lo tomen de la mejor manera, porque muchas veces ellos dicen, ¿verdad?, que han sido discriminados por parte de Guatemala, del Estado de Guatemala, que solo cuando el Tribunal Supremo Electoral necesita algo es cuando los busca, los convoca. Entonces, todos estos argumentos que les estoy dando es lo que nosotros tenemos que tratar de cambiar, y lo vamos a hacer con una campaña de comunicación, de promoción, de divulgación efectiva, y es parte de nuestro trabajo, el poder nosotros demostrarles a ellos que no solamente los vamos a utilizar como una cifra más, sino que de verdad nosotros queremos proporcionarles o garantizarles ese derecho de participación, ese derecho que ellos tienen de poder elegir a sus autoridades. Siguiente diapositiva, por favor. El jefe de asuntos internacionales. El jefe de asuntos internacionales es el encargado de planificar y coordinar con el Ministerio de Relaciones Exteriores la comunicación con embajadas y consulados en los países anfitriones para la organización y realización del voto en el extranjero, así como el Departamento de Cooperación del Tribunal Supremo Electoral, las relaciones con los organismos internacionales en apoyo al voto en el extranjero. Tal como se los decía, esta área de asuntos internacionales es bien importante, es nuestro pilar, porque gracias a esta nueva reestructura y a esta área, nosotros ahora podemos desde ya planificar un evento, planificar unas jornadas de empadronamiento, ya sin la premura, sin el estrés, que bueno, no nos va a dar tiempo, que no tenemos la autorización que necesitamos. Gracias a esta área, nosotros ahora ya sabemos cómo ir dirigidos, en qué sentido nosotros vamos a dirigir las solicitudes, las notificaciones de qué vamos a hacer y qué actividades vamos a realizar en el extranjero. El asesor jurídico. El asesor jurídico es la persona encargada de atender todos los asuntos legales relacionados con el proceso de inscripción o actualización de los ciudadanos guatemaltecos residentes en el extranjero para el ejercicio del voto, para elegir presidente y vicepresidente. Brindar asesoría legal, elaborar proyectos de convenio y estudios de procedimientos o dictámenes u opiniones de estudios jurídicos. Básicamente, el trabajo de un asesor es estar a la par de la jefatura, verificando la legalidad de todos los proyectos, la legalidad de todos los procedimientos y realizar el análisis, en este caso el reglamento de voto, y establecer o definir cuáles serían las modificaciones a realizarse dependiendo de las necesidades que tiene la unidad y atendiendo también a las necesidades del ciudadano. Siguiente diapositiva, por favor. El asistente. El asistente es la persona encargada de proporcionar asistencia administrativa, financiera y de gestión a la unidad, así como el apoyo para el control y seguimiento de trámites financieros y de gestión propios de la unidad. Resuelve asuntos técnicos, integra proyectos de planes operativos anuales electorales u otros de todas las áreas de la unidad, verificando su concordancia presupuestaria y brinda apoyo logístico y coordinación de eventos institucionales. El área de asuntos internacionales se apoya mucho en los asistentes, porque los asistentes son los encargados de realizar todos los trámites administrativos.
con las demás dependencias. Por ejemplo, en las compras que requerimos de determinados equipos, en las compras de boletos aéreos, en todo tipo de trámite o gestión administrativa, es el asistente el que se encarga y atiende los requerimientos para desarrollar los proyectos que tenemos en la unidad. En este caso tenemos dos asistentes, como les decía, ¿verdad? Es un asistente 2 y un asistente que va a colaborar y a apoyar a todas las demás unidades, a todas las demás áreas de la unidad. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos también el apoyo de una secretaria, quien brinda apoyo y realiza las actividades secretariales técnicas o de logística que se requieran en la dependencia para el adecuado desarrollo de las funciones de la misma. Lleva el control sobre todos los documentos que ingresan y egresan de la unidad, atiende al público para suministrar información específica y es la encargada del archivo de la unidad. En este caso, la secretaria pues es un apoyo bastante grande, ¿verdad? Para la unidad, porque ella es la encargada de toda la documentación. Si nosotros en algún momento tenemos duda respecto a alguna autorización o de alguna modificación o de algún acuerdo, pues acudimos a ella y ella es la que nos proporciona toda la información. Tenemos un analista 2, es el que lleva las estadísticas de las comunicaciones recibidas en el contact center a través de los diversos canales de comunicación que incluyen llamadas telefónicas, correos electrónicos, mensajes de texto, mensajería instantánea, redes sociales y otro. Este analista 2 trabaja directamente con el contact center. Acá le denominamos que es un agente de contact center. ¿Qué hace esta persona? Esta persona es la que está en constante revisión del correo electrónico, del sitio web, del chat que tenemos para los ciudadanos residentes en el extranjero y pues él posteriormente, si la consulta es tipo legal, ya no la pasa a nosotros, que es el área de asesoría, y nosotros podemos darle respuesta a los ciudadanos. La dificultad que tenemos en cuanto al contact center muchas veces, bueno, en su mayoría, es que las consultas que nos hacen casi siempre van dirigidas al consulado, van dirigidas a migración. Son pocos los que nos consultan cosas del Tribunal Supremo Electoral. Entonces, tal vez por eso es que muchas veces interviene la asesoría para poderles decir a dónde tiene que ir dirigida su solicitud o su pregunta, ¿verdad? Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos un analista 3. Este analista 3 es el encargado de participar en la adaptación de plataformas electrónicas para la tecnificación y actualización de los sistemas propios de la unidad, así como la actualización de la página web y ser apoyo de soporte técnico del contact center y de los dispositivos electrónicos de la unidad. Actualiza la página web del migrante para los ciudadanos guatemaltecos residentes en el extranjero. Este analista 3 es un apoyo completo al contact center. En cuanto a software de nosotros, pues también nos apoya, pero más va dirigido al contact center. En cuanto ellos están trabajando en aplicaciones, están trabajando en programas para poder atender de una manera más rápida al ciudadano residente en el extranjero. Tenemos un técnico 1 que es el encargado del mantenimiento de la planta tecnológica en materia en materia de tecnología de los distintos proyectos de la unidad y monitorea el buen funcionamiento de los equipos técnicos y telefónicos. Esta persona también está directamente en el contact center. Él es el soporte técnico, por así decirlo, del contact center, de los agentes. Si en algún momento no carga la página o tienen problemas con el correo electrónico, tienes problemas con el chat, pues el técnico es el que los asiste. Tenemos un coordinador que él va a ser él es el encargado de la implementación de soluciones tecnológicas para brindar servicios especializados de la unidad. Es el encargado de dirigir y supervisar todas las actividades y servicios del contact center. Es el enlace de la unidad con la Dirección General de Informática del Tribunal y para los temas relacionados de voto en el extranjero. El contact center está a cargo de este coordinador. Él es el que les enseña y les dirige en cuanto a los proyectos, la manera en cómo ellos deben responder las preguntas. Él es el encargado de verificar las estadísticas y también, tal como lo dice en la diapositiva, él es el encargado y enlace
con la dirección de informática, porque siempre la unidad debe de estar en constante comunicación con la dirección de informática, ya que ellos son los encargados de la base de datos de los residentes en el extranjero. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, entonces en este momento mi compañera la licenciada Cintia Paola Rodas va a exponer respecto a la experiencia que obtuvimos en el 2019 y de los proyectos que nosotros tenemos como unidad especializada sobre voto en el extranjero. Fue un gusto para mí poderles compartir esta información. Cualquier duda al finalizar esta exposición, con mucho gusto podemos resolverla y le doy la palabra a mi compañera. Muy buen día a todos. Como mencionaba María René anteriormente, yo les voy a platicar un poco de la experiencia que tuvimos en las elecciones del año 2019. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, a través del decreto 1-2019 del Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral, convoca a elecciones generales de los guatemaltecos residentes en el extranjero en los Estados Unidos de América. Y a su vez informó de la integración de una junta electoral de voto en el extranjero. En este decreto también el Pleno de Magistrados hace mención de la modalidad electrónica, pero derivado de que el Tribunal Supremo Electoral quería dar la certeza, la seguridad y credibilidad de las elecciones por ser primera vez en el extranjero, modifica esta decisión de la modalidad electrónica y posteriormente toma la decisión de ser una modalidad presencial, tal y cual como se lleva a cabo acá en Guatemala, ¿verdad? Siempre con sus mismas juntas receptoras de votos, los coordinadores y todos de centros de votación, ¿verdad? Y posteriormente, en el decreto número 3/2019, el Pleno Magistrado del Tribunal Supremo Electoral define la modalidad a utilizar, que es, como les mencionaba, la modalidad de voto presencial. Siguiente diapositiva, por favor. A su vez, hace mención y comunica que las elecciones para presidente y vicepresidente en 2019 en el extranjero se llevará a cabo en las 4 ciudades de los Estados Unidos de América, siendo estas Los Ángeles, California, Houston, Texas, Silver Spring, Estado de Maryland y Nueva York, Estado de Nueva York. Siguiente diapositiva, por favor. Los centros de votación donde se llevaron a cabo las elecciones por primera vez en el extranjero, bueno, en el estado de Los Ángeles, California, en el consulado de Los Ángeles, California de Guatemala, Silver Spring, Maryland, en el hotel Doubletree by Hilton de Washington de Silver Spring, Houston, Texas, en el consulado general de Guatemala de Houston, y en Nueva York, esto también fue realizado en el Hotel W Marriott. La decisión que se fue tomada por ser en consulados y en hoteles es derivado del espacio, ¿verdad? La unidad trabajó conjuntamente con la dirección electoral para ver todo el tema de logística y el tema de las mesas que son para las juntas receptoras de votos y para los llevarse a cabo. El espacio era muy reducido de los consulados de Nueva York y Silver Spring, por lo que se toma la decisión de alquilar salones en los hoteles anteriormente mencionados. Siguiente diapositiva, por favor. Nuestro número de empadronados en el extranjero, Nueva York, en el estado de Nueva York, era un total de 15.664 empadronados, que hacía un total de 27 juntas receptoras de votos. En Silver Spring, estado de Maryland,
14.478 empadronados, haciendo un total de 25 juntas receptoras de votos. En Houston, Texas, 10.533 empadronados, haciendo un total de 18 juntas receptoras de votos. En Los Ángeles, California, 23.020 empadronados, haciendo un total de 39 juntas receptoras de votos. Como les mencionaba anteriormente, por la cantidad de empadronados que era por el número de mesas, fue que se tomó la decisión de, conjuntamente con la dirección electoral y la aprobación del pleno de magistrados, que se usaran los consulados correspondientes y el alquiler de los salones en los hoteles de estos dos estados de Nueva York y Silver Spring. En nuestro rango de mesas y la cantidad de electores por el estado. El estado de California, 20.991 a la 21.029, haciendo un total de 39 mesas. En el estado de Maryland, de la mesa del 21.030 a la 21.054, haciendo un total de 25 mesas. En el estado de Nueva York, 21.055 a la mesa 21.081, haciendo un total de 27 mesas. En Houston, Texas, de 21.080, de la mesa 21.082 a la 21.099, haciendo un total de 18 mesas. Está haciendo un total de 109 mesas en las elecciones en el extranjero, en los Estados Unidos. La siguiente diapositiva, por favor. En nuestro reporte de resultados de nuestra primera vuelta de las elecciones 2019 en los Estados Unidos, tenemos votos válidos en la ciudad de Nueva York. Siguiente diapositiva, por favor. En la ciudad de Nueva York tenemos votos válidos de 81 votos válidos. En la primera elección de presidente y vicepresidente de 2019, los votos válidos en Nueva York fueron 119, en la ciudad de Los Ángeles 272, en Houston, Texas 119, en Silver Spring 191, haciendo un total de la primera votación de la primera elección de presidente y vicepresidente de 2019 en Estados Unidos de 705 votos válidamente emitidos. Siguiente diapositiva, por favor. En nuestra segunda elección de presidente y vicepresidente 2019, como resultado tuvimos votos válidos en Nueva York de 81, votos válidos en Los Ángeles de 212, votos válidos en Houston, Texas 90, Silver Spring, votos válidos 115, haciendo un total de 498 votos. En blanco tuvimos 5 en Nueva York y 7 en Silver Spring, haciendo un total de 21. Nulos tuvimos 1 en Silver Spring y haciendo un total de los votos válidamente emitidos de 520 en la segunda elección para presidente y vicepresidente en 2019. Le dejo el uso de la palabra a mi compañera María René, que va a compartir un poco de la experiencia, como ella fue coordinadora del Centro de Los Ángeles, California, en el 2019, sobre la experiencia en este centro. Gracias. Tal como lo estaba exponiendo mi compañera Cintia Paola, como ustedes pudieron escuchar, en el mes de enero del 2019, el Pleno de Magistrados define la modalidad de voto electrónico a distancia. Eso fue en el mes de enero. Derivado de que al empezar a realizar toda la implementación, las coordinaciones, la logística de esa modalidad electrónica, el Pleno de Magistrados se da cuenta que con esta modalidad
no se contaba con la certeza de su funcionalidad y tampoco de la seguridad del voto. Estábamos, por así decirlo, violentando la secretividad. Tomando en consideración eso y que lo que buscaba en ese momento el Tribunal Supremo Electoral era garantizar ese derecho y que el guatemalteco se sintiera confiado de la modalidad, ellos deciden en el mes de abril del 2019 modificar la modalidad y definen una modalidad de voto presencial. ¿Qué es esto? La modalidad de voto presencial que se llevó a cabo en el 2019 fue una réplica de la modalidad que se realizó aquí en Guatemala. Exactamente una réplica. Ellos deciden que se va a realizar en 4 estados. Estos 4 estados, ¿por qué se tomaron en cuenta estos 4 ciudades o 4 estados? Porque estas 4 ciudades son las denominadas ciudades santuario. ¿Qué significa esto? Significa que las autoridades locales o federales de estos estados no estaban a favor de retornar a los ciudadanos. Entonces, ellos apoyaban a los migrantes y ellos les daban hasta cierta confianza para ellos poder movilizarse. Es por esa razón que se toman estas 4 ciudades, porque las autoridades no estaban en contra de estos ciudadanos, no estaban buscando, no realizaban los famosos checkpoints, que son puntos en donde llegan, por ejemplo, las autoridades de ICE o las autoridades de la policía de cada estado y los capturaban y los retornaban. Entonces, es por esa razón que se toman estas 4 ciudades. Posteriormente de este decreto número 3, que fue el que modificó la modalidad de voto electrónico a distancia, a nosotros nos toca votar todo el trabajo que hicimos referente a una votación electrónica y nos toca armar de cero una votación presencial en el extranjero, teniendo únicamente 3 meses, porque a nosotros nos definen la modalidad en el mes de abril. Y para el mes de junio nosotros ya teníamos que tener armado todo y estar implementando en cada centro de votación en las ciudades. Esto nos trajo nos complicó la organización, nos complicó la logística, porque teníamos ya armada una modalidad y en cuestión de 2 meses, 3, nos cambian todo, nos tocó empezar de cero. Tuvimos la coordinación directa con Dirección Electoral, tuvimos coordinación con la Dirección de Informática, tuvimos mucha coordinación con el instituto, porque ellos nos apoyaron para realizar capacitaciones, porque necesitábamos nosotros poder informar al ciudadano cómo iba a ser la modalidad, en qué consistía una junta receptora de votos para los que querían integrarla. Teníamos que explicarles qué era un evento electoral, cómo era el procedimiento. O sea, mire, fue bien difícil, pero a la vez fue gratificante saber que el Tribunal Supremo Electoral pudo sacar avante esa elección. Bueno, realizando todo este trabajo, teníamos la duda también de si los guatemaltecos de acá podían viajar y conformar una junta receptora de votos, o si directamente en coordinación y apoyo de los líderes de las comunidades migrantes, nosotros podíamos conformar con ellos las juntas receptoras de votos. Y al final se toma la decisión que quienes integrarían las juntas receptoras de votos serían guatemaltecos residentes en cada estado. Esto también fue otra de las, ¿qué les podría decir yo? Ay, se me fue la palabra. No, de las mayores metas que tuvimos. ¿Por qué? Porque si de por sí no teníamos mucha promoción, no teníamos mucha información para ellos, ahora decirles, miren, fíjense que aparte de que va a haber una elección, quería preguntarles si usted no quiere formar o conformar una junta receptora de votos. Entonces, miren, de verdad fue un trabajo bien duro. Trabajamos hasta horas de la madrugada tratando nosotros de poder
armar todo para que para el día de las elecciones nosotros pudiéramos tener ya todo listo. Y como les repito, el instituto nos apoyó bastante. Ellos fueron los encargados de realizar las capacitaciones virtuales para todos los integrantes de las juntas. Y de esta manera nosotros logramos determinada parte del evento. La otra parte del evento era a cargo de los funcionarios. El Pleno de Magistrados nombró a funcionarios del Tribunal Supremo Electoral que se encargarían de la coordinación, la organización y la logística de todos los centros de votación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros llegábamos en mi caso, yo tuve la experiencia de Los Ángeles, el Centro de Votación de Los Ángeles, California. Nosotros llegábamos y el Ministerio de Relaciones Exteriores, que es el consulado, ellos nos entregaron el centro de votación y era responsabilidad de los funcionarios el montaje, la logística, todo lo relacionado al centro. Ellos únicamente nos entregaron, ellos no se metieron en nada, fue solamente trabajo del tribunal. Fuimos 4 personas las que montamos el evento con un representante de la Junta Electoral de voto en el extranjero. Y miren, fue una experiencia muy bonita, pero a la vez fue una experiencia muy cansada. Pueden imaginarse 4 personas para todo un centro de votación, estar a cargo de todo, estar a cargo de que los de las juntas receptoras de votos no entendían mucho de qué se trataba, teníamos que explicarles qué era, aparte estábamos como apoyo a la Junta Electoral. Nos tocó capacitar allá, las capacitaciones de allá fueron con muy poca afluencia, realmente llegaron tal vez 10, 12 ciudadanos para que iban a integrar las juntas receptoras. La logística del material electoral también fue un gran reto. Desde acá se creó una mesa técnica encargada de verificar qué material nosotros íbamos a trasladar, porque por las limitaciones y también las normas no nos permitían a nosotros llevar todo el material que contiene la caja. Entonces, sí, las cajas del voto en el extranjero llevaban únicamente documentos. No podíamos meter ni los lapiceros, no podíamos marcadores, crayones, nada. Todo eso iba aparte con nosotros, con los funcionarios designados para atender el centro. Todo este tipo de material electoral nos tocó a nosotros llevarlo en las maletas para poder dárselos a todos los de las juntas receptoras de votos. La logística fue muy interesante también, el poder asistir al Convex-In, que es donde nosotros vimos cómo se iban a trasladar todas las cajas a los diferentes estados. Las autorizaciones que necesitábamos también para que no se pudiera violentar, por así decirlo, esta caja. Como ustedes saben, esto lleva unos marchamos de seguridad que estos no pueden abrirse ni romperlos, ¿verdad? Entonces, todo esto lo coordinamos con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ellos nos iban guiando más o menos de cómo es que debíamos hacerlo. Y ante la premura de todo esto, pues, gracias a Dios, tuvimos un buen evento electoral. Como muchos mencionan, ¿verdad? Muchos ciudadanos dicen, bueno, fue un fracaso el voto en el extranjero. Personalmente les puedo decir que para mí no fue un fracaso. Si nosotros nos basamos en estadísticas, pues definitivamente lo vamos a hacer así, pero como Tribunal Supremo Electoral que soy, puedo decirles que para mí fue un éxito porque nosotros pudimos llegar y montar los centros de votación. Los centros de votación se abrieron a las 7 en punto. Conformamos todas las juntas receptoras de votos. Entonces, creo que parte del trabajo de la unidad se vio reflejado ahí y definitivamente el apoyo de todas las dependencias, porque sin ese apoyo creo que el voto en el extranjero no sé qué hubiera sido. Y pues, ¿qué más decirles? El problema que se tuvo también con, tal como lo dijo mi compañera, con el espacio físico en los consulados de Nueva York y de Silver Spring, que de verdad era muy reducido. Tuvimos que arrendar los hoteles. Esto también tal vez pudo ser un factor en contra para los ciudadanos, ya que ellos tenían temor
a que como no era el consulado, podía llegar una autoridad, podía llegar la policía y capturarlos en ese momento, ¿verdad? Entonces, eso no nos ayudó mucho porque ellos nos decían, no, pero es que mire, si yo salgo y afuera del consulado me agarran, me regresan a Guatemala, ¿y qué voy a hacer? Va a ser culpa del tribunal. Entonces, todo esto creo que no nos ayudó mucho en cuanto a esos estados. Todo esto nos sirve a nosotros para este nuevo evento que viene, ¿verdad? Que es en el 2023. Pues gracias a esa experiencia adquirida, esperamos ya iniciar nosotros con determinadas actividades, ya iniciamos con las autoridades, ya iniciamos con los permisos, ya estamos previendo todo esto que nos pasó en el 2019 por el tiempo, porque no tuvimos tiempo para nosotros poder organizar bien, para nosotros poder darnos cuenta de cuáles eran nuestros factores en contra. Al contrario, como les decía, para nosotros fue un éxito total. Y pues, ¿qué más les puedo decir? Fue una experiencia muy bonita. Dentro no sé si estaban enterados, pero el partido que ganó fue el de Telma Cabrera. Ese fue la ganadora en el voto en el extranjero, ¿verdad? ¿Qué más? Pues únicamente, la verdad es que espero puedan comprender un poco de cómo funcionó nuestro voto en el extranjero en modalidad presencial. Actualmente no contamos todavía con una modalidad, estamos trabajando las modalidades establecidas en el reglamento de voto en el extranjero. Esperemos, ¿verdad?, que para el 2022 nosotros ya podamos tener definida una modalidad y así ya tener por lo menos un año para poder realizar toda la logística de qué es lo más difícil. La verdad, lo más complicado en este caso ha sido siempre la logística, el traslado del material electoral. Todo eso es lo que se nos complicó un poco, pero gracias a la buena coordinación con las demás dependencias y la buena coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, pues logramos el montaje de los centros de votación. Le dejo el uso de la palabra a mi compañera para que continúe con la exposición. Actualmente la unidad está trabajando en diferentes proyectos. Siguiente diapositiva, por favor. Anteriormente, María René ya había mencionado y había concentrado un poco de nuestro centro de vinculación de guatemaltecos en el extranjero, que es nuestro Contact Center. Esto, la necesidad de contar con un Contact Center físico y permanente en la unidad es para facilitar la atención de los guatemaltecos residentes en el extranjero, debido a que surgen muchas dudas, consultas, ya acerca de su estado migratorio, que obviamente no tenemos nosotros, no es nuestro tema, ¿verdad? Pero siempre les damos la atención y el requerimiento hasta sus consultas. Ellos tienen muchas dudas, ¿verdad? O sea, de cómo van a ser las votaciones en este 2023. Ya tenemos mucha participación de ciudadanos que ya quieren pertenecer a los centros a la Junta Receptora de Votos, ¿verdad? Porque ya cuentan con la experiencia de algunos otros compañeros o amigos, familiares que ellos tienen en el extranjero y ya quieren ser parte en estas próximas elecciones, ¿verdad? La unidad hace una propuesta al Pleno de Magistrados para que nuestro Contact Center, que funcionó en el 2019 de una forma temporal, sea ya permanente, ¿verdad? Y a través del acuerdo número 348-2020, el Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral aprueba la creación e implementación de este centro de comunicación, ¿verdad? El cual se caracteriza por ofrecer servicios, llamadas, correos electrónicos, mensajes de texto, chats, mensajería instantánea, entre otros, ¿verdad? Siguiente diapositiva, por favor. El Contact Center actualmente se conforma por un coordinador, un técnico y 2 agentes. El coordinador es el encargado de implementar las soluciones tecnológicas, además de coordinar, dirigir y supervisar todas las actividades del personal
equipos del Contact Center. Este coordinador, además de estar a cargo de todas las soluciones o las nuevas propuestas tecnológicas que pueda tener el Contact Center, también está a cargo del protocolo de comunicación que tienen los agentes, ¿verdad? Ya que, como les mencionaba anteriormente, hay muchas dudas y cada vez surgen más y más preguntas que nosotros, con la ayuda por ejemplo, del Ministerio de Relaciones Exteriores, nos hemos abocado, ¿verdad? Y con el área de asuntos internacionales para poder orientarlos y llevarlos a dirigir al ciudadano, ¿verdad? A una buena recepción del mensaje. Nuestro técnico es el encargado del soporte técnico y telefónico del Contact Center. Nuestra línea ahorita todavía no está funcionando por llamada, pero sí tenemos la mensajería, nuestro sitio web y el correo del Contact Center, ¿verdad? Ya saben que ahorita todavía como estamos en la implementación y como se mencionaba anteriormente, la unidad todavía está con personal nuevo, ¿verdad? Y todavía faltan algunas vacantes por acudir, entonces todavía estamos en el proceso de compra de la línea para que sea siempre el mismo número del Tribunal Supremo Electoral para que funcione en nuestro centro de llamadas, acá en nuestro Contact Center, que cae a la unidad del voto en el extranjero. Tenemos 2 agentes que son quienes los encargados, ¿verdad?, de responder el chat, de las preguntas planteadas, de darle soluciones ágiles y funcionales al ciudadano. Ellos siempre están, ¿verdad?, con el apoyo del coordinador, que el coordinador es el encargado de ver todas las actividades y las respuestas adecuadas que se le va a dar al ciudadano. Y este coordinador siempre está abocado de la jefatura o de la jefatura de asuntos internacionales, ¿verdad?, como les mencionaba, para que las soluciones sean funcionales y las adecuadas para el guatemalteco residente en el extranjero. En nuestros diferentes canales de comunicación tenemos el correo, que es migrante@tse.org.gt, nuestro WhatsApp, que es el mismo número del Tribunal Supremo Electoral, pero nosotros ya tenemos ahorita el acceso al WhatsApp, que cae directamente a nuestras consultas de la unidad, y nuestro sitio web, que es migrante.tse.org.gt. En este sitio web actualmente se está trabajando un formulario, ¿verdad?, que es como de solicitudes de los ciudadanos que quieren empadronarse o actualizar su residencia, ¿verdad?, que en este caso sería en el extranjero. Actualmente pueden ingresar en cualquier momento, incluso está acceso a la línea de WhatsApp, ¿verdad?, para cualquier duda que tengan después de esta capacitación del día de hoy. Sí, agradeceríamos bastante, ¿verdad?, si pasan estos diferentes canales de comunicación, ¿verdad?, estas vías en sus delegaciones y subdelegaciones, ¿verdad?, que yo creo que va a ser bastante funcional y este es el objetivo de nuestro Contact Center, ¿verdad? Siguiente diapositiva. Otro de nuestros proyectos que está en marcha actualmente en la unidad es la estrategia de vinculación con guatemaltecos en el extranjero. Este nace a través del acuerdo número 231-2021, aprobado por el Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral, denominado Jornadas de Vinculación con Ciudadanos Guatemaltecos en el extranjero. Actualmente, en este acuerdo pueden ver las diferentes ciudades y estados de Estados Unidos que se están visitando, ¿verdad?, a través con el apoyo de las magistraturas y la presidencia del Tribunal Supremo Electoral y personal de la unidad, llevando a cabo jornadas de vinculación en los consulados de las diferentes ciudades para ya establecer líneas de cooperación con las comunidades migrantes, transmitirles qué es lo que está trabajando el Tribunal Supremo Electoral, cuáles son las vías de acceso que tiene ahorita la unidad, y darles los avances y previos que vamos a tener. Y esto se está trabajando junto para llevar también a cabo la campaña que va dirigida
a todos los guatemaltecos residentes en el extranjero para la información, ¿verdad?, del voto en el extranjero y ya posteriormente el empadronamiento y cierre de actualización de datos y más adelante el llamamiento al voto, ¿verdad? El proyecto, como les mencionaba anteriormente, se realiza con la finalidad también de los acercamientos, como les mencionaba, de las autoridades federales y locales de los Estados Unidos de América. En este acuerdo pueden ustedes ver todas las ciudades y los estados que se están visitando, ¿verdad? Durante los meses, durante este año. Ahorita es solo por el año 2021, ¿verdad? También la finalidad de estas visitas en la jornada es realizar actividades relacionadas en el voto en el extranjero, así como también acercamientos con las diferentes comunidades migrantes y dar a conocer los servicios que el Tribunal Supremo Electoral pondrá a disposición para las próximas elecciones 2021. Otro de nuestros proyectos que tenemos en marcha es la línea de coordinación de cooperación nacional e internacional. El Tribunal Supremo Electoral suscribió convenio de cooperación con la Organización de los Estados Unidos Americanos, OEA. Esto se llevó a cabo en la reciente visita a Washington, D.C., que visitó el magistrado Gabriel Aguilera y el magistrado presidente Ranulfo Rojas. Estuvieron en el acercamiento ahorita del 15 de julio al 22 de julio de 2019. Eso es uno de los avances derivado también de las jornadas de vinculación de lo que se está llevando a cabo, ¿verdad? Actualmente el Tribunal Supremo Electoral y el Ministerio de Relaciones Exteriores se encuentran en negociación de un proyecto de convenio de cooperación interinstitucional. Siguiente diapositiva, por favor. Otro de nuestros proyectos que estamos llevando en marcha es la elaboración del procedimiento de contratación de publicidad de medios de comunicación en el extranjero. Esto se está trabajando en conjunto con las diferentes dependencias involucradas, nosotros damos el acompañamiento correspondiente en la elaboración del mismo para poder ejecutar las campañas que se tienen programadas en el extranjero. Como les mencionábamos anteriormente, todas estas jornadas de vinculación deben ir amarradas de una campaña dirigida al guatemalteco residente en el extranjero, pero por ser la contratación en el exterior, el Tribunal Supremo Electoral, con su departamento de compras, no tiene establecido un procedimiento exacto para una compra en el extranjero, ¿verdad? Que eso fue una de nuestras debilidades en el 2019, pero actualmente ya estamos trabajando en eso. Tenemos ahorita ya el primer proyecto de borrador, ¿verdad? Para que el Pleno de Magistrados nos pueda aprobar esta elaboración de este procedimiento, para luego continuar con el procedimiento que sería la parte número 2, que es la liquidación de esta compra, ¿verdad? Porque por el monto que es muy alto y por el tema de ser en el extranjero y el contrato se firma en Estados Unidos y la liquidación acá es más delicada, ¿verdad? Pero está ahorita en proceso de aprobación del Pleno para nosotros posteriormente ya elaborar nuestro pedido correspondiente y elaborar los requerimientos a las empresas, ¿verdad?, que vayan a ofertar para nosotros poder llevar a cabo ya las campañas en Estados Unidos, ya dirigida para que ellos conozcan los diferentes mecanismos y qué es lo que se está trabajando, qué está trabajando el tribunal, y para que ellos también sepan cómo va a ser el tema del empadronamiento. Actualmente nosotros recibimos solicitudes de los guatemaltecos residentes en el extranjero y nosotros pasamos la base de datos a DICET, ¿verdad? Que ellos son los que se encargan ya de empadronar. Y esa es la modalidad que tenemos ahorita por el momento, pero posteriormente se va a dar a los avances cuando ya
sea definido por el Pleno de Magistrados si van a ver si el empadronamiento será por vía web o si va a ser en forma presencial, ¿verdad? Y siempre esto amarrado de las campañas de divulgación de información para llamar al guatemalteco a emitir su sufragio o a sea empadronarse o actualizar sus datos, ¿verdad?